vamos a ver todo lo que tiene que ver con vectores coordenados y con cambios de base. Así que primero vamos a dar un pequeño repaso teórico y ya saben, cualquier cosita me pueden estar interrumpiendo, que no tengo pues como ningún inconveniente con eso. Para abordar este tema entonces debemos tener en cuenta o tener unos conocimientos previos, y es que del parcial 1 sabemos que todo vector se puede escribir como combinación lineal de una base. Y esa base pues va a ser del espacio vectorial al cual pertenece. Y decíamos que un vector se puede escribir como combinación lineal de una base si existían pues un conjunto de escalares que permitieran la combinación lineal. Eso lo debemos tener claro. Y ahora esto nos va a servir para tener la siguiente definición. Y es que tenemos una base B para un espacio vectorial V y un vector de ese mismo espacio. Y podemos decir que el vector V minúsculo es una combinación lineal de esa base B sobre la cual estamos trabajando. Y simplemente decimos que a los escalares que permiten dicha combinación se les llama las coordenadas de V respecto a la base B. Es decir, que ese vector en forma de columna, formado por esos escalares, es lo que nosotros podemos llamar o denominar el vector coordenado de V respecto a la base B. Y bueno, por acá tenemos como una definición formal, que es la que podrían encontrar en las diapositivas que les dan o en el texto guía. Y es lo siguiente, que sea B igual un conjunto formado por vectores V1, V2 hasta Vn, que es una base para un espacio vectorial V. Y tenemos un vector que pertenece a ese espacio, tal que el vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base B. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y a esos escalares, C1, C2 hasta C sub n, es lo que llamamos las coordenadas. Y con eso escribimos este vector en forma de columna. Y ponemos el vector V encerrado como en esos corchetes, un subíndice B, que es la base respecto a la cual hallamos ese vector. Y ya en el vector están quienes, los escalares que permiten esa combinación lineal. Eso sería todo sobre vectores coordenados. Y ya con eso, yo me interesa obtener una forma más eficiente de hallar vectores coordenados, que no sea ir a resolver un sistema para hallar pues estos escalares para cada vector. Entonces para eso es que recurrimos al concepto de ¿qué? De matriz de transición o matriz de cambio de base. Y bueno, tenemos unas notas por acá, y es que recordemos, o podríamos intuir o inferir o concluir, que a todo vector le corresponden infinitos vectores coordenados respecto a un espacio vectorial. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, como existen, podríamos decirlo, que muchas bases o infinitas bases para un mismo espacio vectorial, entonces respecto a cada base uno puede hallar un vector coordenado para un solo vector. Es por eso que podríamos decir que a un vector le corresponden infinitos vectores coordenados. Y bueno, por acá hay otras cositas que de seguro ya habrán visto en clase, y es que todo vector coordenado de un vector en términos de la base estándar o la base canónica es esa que tiene 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por ejemplo en R3. Entonces, esa es la base estándar, y el vector coordenado respecto a esa base es el vector mismo. Y luego, pues por acá tenemos otras cosas, que todo vector de una base A puede escribirse como un vector coordenado en términos de otra base B del mismo espacio vectorial. Y esos coeficientes de la combinación lineal para cada vector de la base A son las coordenadas de dicho vector en términos de la base B. Eso puede pues sonar como muy trabalenguas, pero esa podríamos decir que es la definición de una matriz de transición de A hacia B, es decir, la matriz de transición o de cambio de base, que la denotamos así: P subendizada, una B y una flechita que va desde A hacia B. Eso es lo que a nosotros nos interesa hallar. Y bueno, ya por acá tenemos algunas propiedades. Tenemos dos bases, una base B y una base C. Y tenemos un vector X y la matriz de cambio de base de B a C. Entonces se nos cumple lo siguiente, que si yo multiplico
la matriz de cambio de base de B a C por un vector coordenado. En términos de B, yo puedo obtener que el vector coordenado en términos de C. Esa es una propiedad que pues uno va a usar bastante resolviendo ejercicios. Y luego, es que esa matriz de cambio de base es invertible. Y su inversa, pues si tenemos que la matriz de cambio de base era de la base B a la base C, al hallarle la inversa, eso va a quedar la matriz de cambio de base de la base C a la base B. Eso es todo. Entonces ya por acá tenemos algunos métodos que podríamos utilizar para hallar esa matriz de cambio de base. Entonces por acá seguimos como con las mismas definiciones. Vamos a tener una base B y esa base B tiene vectores B1, B2 hasta Bn y la base C va a tener vectores C1, C2 hasta Cn. Esas dos bases, pues tengamos en cuenta que estamos trabajando sobre un mismo espacio vectorial, ¿listo? Entonces el primer método nos dice que una matriz de cambio de base de B a C se puede hallar aumentando la matriz C a la matriz B. Es decir, hacer esto. Si yo voy de B a C, entonces aquí las pongo como al contrario, de C a B. Y luego aplico operaciones elementales hasta que al lado izquierdo me queda la matriz identidad y lo que me queda al otro lado es la matriz de cambio de base. Eso sería pues como todo el proceso. Y si yo quiero encontrar de C a B, simplemente pues puedo hallar la inversa. Recordemos esa propiedad. Y ya el método 2, y es que esto sería útil, por ejemplo, no sé, cuando no tenga matrices 2 por 2 o que vean que es fácil calcular la inversa. Ustedes vean que acá nos dicen que si yo tengo la matriz de cambio de base de B a C, esa matriz la puedo hallar multiplicando la inversa de una matriz C por una matriz B. ¿Y quiénes son esas matrices? Ah, bueno, van a ser matrices que yo voy a formar con los vectores de las bases correspondientes. Eso va a ser todo. Y lo mismo pues aplica para de C a B. Listo, y por acá ya hay otros métodos que es simplemente hacer como un paso a paso muy rudimentario, como muy... es hallar los vectores coordenados, cada vector por cada vector. Es decir, que si la matriz de cambio de base de B a C, entonces yo ¿qué tomo? Ah, bueno, tomo el primer vector de la base B y lo hallo en términos de C, luego el segundo vector en términos de C, y luego el tercer vector en términos de C, y así sucesivamente. Porque recordamos que esa es la definición de matriz de cambio de base, que la matriz de cambio de base de B a C es una matriz formada por los vectores coordenados de la base B en términos de la base C. Eso va a ser todo. Y lo mismo pues funcionaría al contrario, ¿listo? Pues para que tengan en cuenta que existen como esas tres formas de hacerlo. Lo más, lo más práctico siempre va a ser hacer esto. Va a ser esto, tomar una matriz y aumentarla a la otra, aplicar operaciones elementales hasta obtener pues como ese resultado. Y bueno, para hallar el vector coordenado, si es muy sencillo, que simplemente puede resolver ese sistema de ecuaciones, el sistema pues como hallar una combinación lineal y hallar los escalares que permiten esa combinación lineal. O por acá hay otra forma, pero es como una forma muy específica, que nos dice que dado un vector v, las bases b y c, entonces el vector de v respecto a la base de b, aquí en este primero, va a ser, esto me sirve cuando yo conozco el vector en términos de la otra, porque vean, el vector en términos de la base b, yo lo puedo escribir como la matriz de cambio de base de C a B multiplicado por el vector en términos de C. Vean que aquí esta C del X como que pareciera simplificarse con la C de la matriz de cambio de base. Es una forma de verlo y ya nos quedaría pues en términos de la base B. Y bueno, eso sería pues toda la teoría que podríamos mirar con este tema. Entonces, ¿les queda alguna pregunta de eso? Pasamos directamente a los ejercicios. Cuéntenme. Listo, Natalia. Listo. Les vamos a pasar.
Vamos a pasar por acá ya los ejercicios directamente. Y bueno, entonces recordemos que ya el encuentro pasado habíamos visto espacios fundamentales de una matriz y hoy seguimos con este otro tema de vectores coordenados y cambio de base. Bueno, entonces tenemos un primer ejercicio que es la base de este tema, que es que hallar vectores coordenados. Y nos dice, halle el vector de coordenadas de z respecto a la base B. Entonces acá podríamos decidir o identificar lo siguiente. Tenemos una base con 3 vectores de R3 y eso me está generando ¿a quién? A R3. Y este vector Z que me dieron también es un vector de R3. Entonces vean que para que esto tenga sentido, los elementos deben ser del mismo espacio vectorial. Entonces yo la base B la puedo reescribir como V1, V2 y V3. Esto pues simplifica a veces el uno estar reescribiendo cosas. Entonces ya sé que para referirme al vector 1, 1, 1 voy a usar V1. Para referirme al vector 1, 2, 0 voy a usar V2. Y para referirme a este otro vector 0, 1, 1 voy a usar esta notación de V3. Listo, entonces aquí la pregunta es, halla el vector de coordenadas de ese vector dado, de este z, en términos de la base B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir, bueno, ¿qué es un vector coordenado? Específicamente de z. Entonces vamos a escribir que el vector z o el vector coordenado de z, en términos de quién? De la base B. Entonces lo subendizamos acá con una B. ¿Qué va a ser? Va a ser un vector también de R3. ¿Y cuáles van a ser sus entradas? Sus entradas va a ser una entrada A, una entrada B y una entrada C. ¿Y quiénes son ese A, ese B y ese C? Entonces yo puedo escribir acá, bueno, el valor de A y el valor de B y el valor de C son ¿qué? Números reales. ¿Pero qué cumplen? Yo escribo esto acá así. Son números reales tales que z, es decir, ese vector que me dieron, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base B usando los escalares A, B y C. Es decir, que z es igual a A por V1 más B por V2 más C por V3. Saben que yo por ahí al principio de los encuentros les decía, la mayoría o casi todo álgebra lineal siempre se va a resumir a resolver un sistema de ecuaciones. Y aquí lo volvemos a ver. Entonces, ¿qué me queda a mí? Bueno, encontrar el vector coordenado de z respecto a la base B es encontrar los escalares A, B y C que me permitan escribir a z como combinación lineal de la base B. En eso se resume. Así que vamos a trabajar sobre esta ecuación de acá. Y bueno, podríamos reescribirlo de esta manera, pues para que sea como más natural. Todo esto va a ser igual aquí en la z, simplemente cambié el orden. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente sustituir acá en esta ecuación. Entonces me dice A por V1. ¿Y quién era V1? El vector 1, 1, 1. Entonces A por 1, 1, 1 más B por el vector V2 y V2 es el vector 1, 2, 0. Entonces por acá lo ponemos y esto sigue diciendo más C por V3
y el vector v3 es el vector 0, 1, 1. Y eso es igual a z. ¿Y quién es z? El vector que me interesa. El vector 5, 8, 1. Listo, ya tenemos esta ecuación vectorial. Ahora simplemente lo de siempre. Pasamos al sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, esto nos queda de la siguiente manera. La primera ecuación sería 1 por A más 1 por B más 0C igual a 5. Entonces esto así. 1A más 1B más 0C igual 5. ¿Quién me dice la siguiente? ¿Cómo queda la siguiente ecuación? Eso es 1A más 2B. Eso es más 1C igual a 8. Y la otra ecuación, ¿cómo nos queda? Entonces 1A más 0B. Eso. Excelente. Pues ahora sí, después de eso, decíamos que se puede pasar directamente al sistema matricial equivalente. Es decir, esto así. Bueno, aquí queda ubicado entonces una columna con A, una columna con B, una columna con C. Que eso corresponde directamente a organizar cada vector en la matriz. Entonces, si ustedes ya están como prácticos en esto, no necesitan pasar por esto, sino que ustedes ya, bueno, ya sé que tengo esta forma, es sino de una vez ubicar cada vector como una columna en una matriz y listo. Entonces acá ponemos eso así. Entonces, ¿quiénes son las incógnitas? Son A, B y C. Y eso está igual a un vector de resultados, que es 5, 8, 1, es decir, el vector Z. Y listo. Ahí ya nos queda escrito el sistema. Y ahora me interesa resolverlo. ¿Cómo se resuelve un sistema matricial? Ah, bueno, lo que uno hace es tomar la matriz. Vamos a llevarla. Tomamos esta matriz y la aumentamos al vector de resultados. Y el vector de resultados es este, 5, 8, 1. Ya pues solo nos queda aplicar operaciones elementales. Ya como este segundo parcial se lo dejaron presencial o virtual, los que son pues de virtualidad. Ok, entonces repasen mucho, sí o sí, esto de Gauss-Jordan, de pronto llegar a hallar una inversa. Esas dos cosas, resolver un sistema con Gauss-Jordan y hallar una inversa, la matriz inversa. Eso sí o sí lo van a usar en alguno de los ejercicios. Y bueno, entonces acá es para no llevarnos el día haciendo Gauss-Jordan, simplemente le voy a poner como el resultado. Y tenemos que después de aplicar operaciones elementales, esta matriz nos queda de la siguiente forma. Entonces, la primera fila nos queda así. 1, 0, 0. La que sigue nos queda 0, 1, 0. Uy. 0, 1, 0.
0, 0, 1. Es decir, nos queda una identidad. Y al otro lado, aquí en la matriz aumentada, nos queda 3 medios, nos queda 7 medios y menos un medio. Listo. Entonces ya uno aquí puede volver a donde? Al sistema de ecuaciones. Y vean, recordemos que esta es pues una columna para A, una columna para B y una columna para C. Entonces tenemos una A es igual a 3 medios. Aquí ponemos que A es igual a 3 medios. Lo mismo en la que sigue, B es igual a 7 medios. Y C es igual a menos un medio. Y ahora sí, recordemos yo para qué quería los valores de A, B y C. Porque mi interés está es en qué, en hallar el vector de coordenadas de Z respecto de la base B. Es decir, este vector de acá, que está formado por los escalares que permiten la combinación lineal del vector Z respecto a la base B. Entonces, aquí podemos simplemente ya sustituir, y es que el vector coordenado va a ser igual a ¿quién? Vamos a poner por acá. Y nos queda 3 medios. Pues 3 medios va aquí en la primera entrada. En la otra va 7 medios. Ver 7 medios. Y en la última menos un medio. Listo. Y así pues termina el ejercicio. Entonces cuéntenme alguna duda, pregunta. Repetimos alguna parte o continuamos al siguiente. Bueno, por acá veo deditos arriba, entonces podemos continuar, listo. Ahora sí, entonces esto de hallar vectores coordenados es algo que vamos a estar haciendo de manera explícita o implícita a lo largo de este tema. Entonces vamos a tener un siguiente ejercicio y ahora aquí lo que vamos a aprender es a calcular la matriz de cambio de base. Ya sabemos hallar vectores coordenados, ahora sabemos o debemos aprender cómo calcular la matriz de cambio de base. Por acá el enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente. Dadas B1 y B2, que son bases para R3, calcular la matriz de cambio de base de B1 para B2. Entonces, tenemos la base 1. La base 1 vamos a llamar sus vectores V1, V2 y V3 y corresponden pues a estos en ese mismo orden. Y la base 2 vamos a llamar vectores W1, W2 y W3 para estos vectores de acá. Entonces, ¿qué me están pidiendo hallar? Calcular la matriz de cambio de base de B1 para B2. ¿Y cómo podemos escribir eso? Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. La matriz de cambio de base, esa matriz uno generalmente la llama P, la matriz P. Entonces, la matriz es la base, es la matriz de cambio de base que va de B1 para B2. Entonces lo escribimos así. Queda de B1 para B2. De esta manera. Y bueno, entonces recordemos que es la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es una matriz formada por unos vectores columna de la siguiente manera. Van a ser los vectores de quién? De la base 1, es decir, los vectores V1, V2 y V3, pero los vectores van a ser coordenados respecto a la base 2. Es decir, que vamos a tener a V1 en términos de la base B2. Voy a escribir esto así. Y lo mismo para todos.
Yo los copio y pego, así. Entonces B1 en términos de la base 2, B2 en términos de la base 2 y V3 en términos de la base 2. Eso es la matriz de cambio de base. Es una matriz cuyas columnas son vectores coordenados, es decir, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a poner esto por acá. Entonces, como ya sabemos que son los vectores de la base B1 escritos en términos de la base B2, yo podría decir, bueno, yo ya sé hallar o yo ya sé calcular vectores coordenados. Entonces simplemente tendría que ir a calcular el vector coordenado para V1, para V2 y para V3 y luego armar la matriz. Ustedes bien pueden hacer eso usando este procedimiento que les mostré, pero ¿qué? Van a tener que resolver tres matrices, pues tres sistemas de ecuaciones, porque hay tres vectores. Entonces imagínense que tienen 4 vectores o 5 vectores o una cantidad de vectores inmanejable. Entonces, para eso es que vamos a usar los métodos o las formas de calcular la matriz de cambio de base para evitarnos ir a calcular los vectores coordenados individuales. Entonces, la matriz de cambio de base que va de B1 a B2 la puedo hallar de la siguiente manera. Como voy de B1 a B2, entonces pongo aquí a B1 y eso aumento una matriz a B2. Vean, aquí va de B1 hacia B2, entonces primero se pone B1 y luego se pone B2. Ya ustedes pueden pues como buscar una manera de relacionar eso, porque yo podría decir, no, si va de B1 a B2, entonces la primero que pongo es B1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar operaciones elementales y luego aplicar muchas operaciones elementales. ¿Qué va a pasar? Que a este lado me va a quedar la matriz identidad. ¿Y yo cómo puedo asegurar eso? Porque es que recordemos que la base B1, al formar yo una matriz con B1, una base es un conjunto linealmente independiente. Entonces, al montar una matriz, esa matriz va a ser linealmente independiente, pues, sus elementos y la inversa va a existir. Así que aquí nos va a quedar la matriz identidad y al otro lado nos queda la matriz de cambio de base. Esa va a ser como la magia, por así decirlo. Y uno aquí en el fondo lo que está haciendo es calcular vectores coordenados simultáneamente. Es decir, que en vez de aumentar la matriz a un único vector, uno aumenta eso a los tres de una vez. Listo, entonces esta va a ser la estrategia siempre. Es la más sencilla. Ahora sí, vamos a ¿qué? Aumentar esa matriz. Vamos a tomar esto de por acá. Entonces acá nos dice, primero poner la base B1. Entonces vamos a ponerlo en este orden. Entonces vamos a poner por acá el vector V1, que es 11,01. El vector V2, que es el vector 1,1,1. Ponerlo por aquí así. Y el vector V3, recordemos que estamos montando primero la base B1, es el vector 7,0,2. Y ahora al otro lado vamos a montar la base 2. Vamos a poner por acá la base 2, es 1,0,0, 1,1,0 y 1,1,1. Listo, entonces así quedamos. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Aplicar operaciones elementales. Y esto como son dos matrices, sí que se va pues largo. O bueno, por lo menos toca uno aplicar aquí y aplicar lo mismo al otro lado. Yo hasta el momento no he encontrado pues como una calculadora de matrices que permita aumentar una matriz a la otra y aplicar Gauss-Jordan al mismo tiempo hasta obtener la identidad.
pero yo por ahí hice como un método en Python. Yo cualquier cosa se los mando al grupo para que lo usen en caso tal de que estén resolviendo ejercicios por ahí de manera independiente. Y bueno, luego de obtener o aplicar operaciones elementales, llegamos a lo siguiente. Yo veo por acá. Vamos a llegar a una matriz identidad. Eso sí debemos tenerlo claro, pues, qué va a ocurrir. Llegamos a una matriz identidad. Y al otro lado nos va a quedar lo siguiente. Tenemos 2 quinceavos, perdón, 7 quinceavos y por acá un 0. Luego tenemos por aquí 0, 1, 1, menos un quinceavo, menos 11 quinceavos y 0. Listo, entonces veamos lo que ocurrió. Aplicamos operaciones elementales, a este lado nos queda la identidad y recordemos que lo que nos queda al otro lado es la matriz de cambio de base. Entonces, esto va a ser igual a vamos a tener esto, bueno, yo primero pongo una matriz aquí así y ahora sí nos llevamos eso. Y listo, así hemos hallado la matriz de cambio de base de B1 a B2. Entonces ahora sí, preguntas, dudas, ¿qué tal hasta acá? Bueno, parece que todo está claro. Entonces, también, si el ejercicio nos dijera calcular de B1 para B2 y de B2 para B1, tienen pues dos opciones, hacer el mismo proceso, pero montar las matrices en sentido contrario, o recordar la propiedad que nos decía, que si yo tengo la matriz, en este caso ya tenemos de B1 a B2, y yo le hallo la inversa, pues eso me da la matriz de cambio de base de B2 a B1. Listo. Eso sería todo. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a otro ejercicio, que aquí sí vamos a aplicar pues como se debe esa teoría. Ya sabemos entonces cómo hallar un vector coordenado y también cómo hallar una matriz de cambio de base. Así que esto nos dice lo siguiente. Es un ejercicio que encontré en un parcial. Walter tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Sí, yo sí creo. Es más, sí, yo creería que sí. Pero si no, vengan, vamos a salir de lo siguiente. Vamos a hacerlo manualmente aquí rapidito, pues hallando cada vector coordenado.
porque la definición si no nos falla. Ya yo abro por aquí Matrix. Matrix Calculator. Vamos a hacer aquí la prueba para que vean pues. Tenemos aquí sistema de ecuaciones. Lo que sí nunca va a estar equivocado es la definición. Es decir, vamos para que esta nota nos carguen. A ver. Vamos por acá, grupo de estudio. Es el 5. Es lo siguiente. Lo que nunca va a estar errado es que, a ver, el láser por acá, es esto, que la matriz de cambio de base de B1 a B2 es tomar los vectores de la base B1 y escribirlos en términos de la base 2. Entonces vamos a hacer una prueba para el vector V1. Si yo quiero escribir a V1 en términos de la base 2, es decir, en términos de esta, ¿yo qué hago? Armo una combinación con esta base y lo igualo al vector V1. Vamos a hacer eso. De acá, en esta primer columna, vamos a ubicar el vector W1 de la base 2. A ver si esto se deja. ¿Ven? El charro. Ahora sí. Entonces, acá vamos a poner 1, 0, 0. La que sigue es 1, 1. Ah, ve. Sí, 1, 1, 0. Y la otra es 1, 1, 1. Y lo igualamos al vector V1. Es decir, a este de acá, 11, 0, 1. 11, 0, 1. Ahora sí, rectifiquemos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y yo quiero obtener aquí en la V1, es decir, a 11, 0, 1. Decíamos aplicar aquí Gauss-Jordan y eso nos va a dar 11 menos 1, 1. ¿Ve? Va a ser cierto, como así. Revisemos por acá esa teoría. A ver, miremos. Miremos. Ay, ¿es en serio que esto se borra? No, porque lo que uno hace para hallar el vector coordenado es escribir una combinación lineal con esto, con 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, que es lo que tenemos acá. Y eso uno lo aumenta. Ah, no, pues esta es casi como la canónica, casi, pero no es. Pero igual, hay que uno para hallar el vector coordenado aumenta eso a quién? A 11, 0, 1. O sea, esto de acá. Y según esto, el resultado, el vector o las coordenadas es 11 menos 1, 1. Pero vean que acá tengo estos dos 15, 0 menos 1, 15. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Hagamos lo siguiente para salir de la duda. De pronto es que esta matriz aumentada la escribí mal. Venga, yo les comparto por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, yo busco la función para hallar esas matrices aumentadas. O si no, el compañero tiene razón y eso es al revés, cosa que no creería yo. Vamos a hacer la prueba. Álgebra lineal, matrices aumentadas.
Entonces vamos a... Entonces aquí la matriz P es... Yo miro esto, qué es lo que hace. Listo. Entonces la matriz B, vamos a decir que B es B1 y C es B2. Entonces por acá lo primero es 11, 1, 7. 11, 1, 7. Sí, pues yo lo estoy compartiendo desde el computador. No se ve. Ve tan extraño. Oigan, pues yo dejo compartir desde la tablet y dejo de compartir en el computador y vuelvo a compartir. Ahora, listo. Entonces vamos a hacer lo de las matrices aumentadas, que de pronto ahí es donde está el error. Entonces yo tengo 11, 1, 7. La fila que sigue es 0, 1, 0. Y la que sigue, a ver por acá sí. Eso, miren. Entonces, esta es la matriz B1. 11, 1, 7, 0, 1, 0, 1, 1, 2. Y la otra es 1, 1, 1. La que sigue, 0, 1, 1. Y la otra, ay, 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 por acá. Ah, ya entiendo. Ahora sí. Hacemos la otra, es 0, 0, 1. Listo. Vamos a correr esto de por acá. Ve tan raro, porque me sigue dando, por ejemplo, ese es 0.13, es 2 sobre 15. A ver, es 2 sobre 15. Sí, es 0.1333. Entonces, venga, vamos a llamar esto C y esto lo llamamos B. Y ahora sí. Y ahora sí nos da. Entonces, efectivamente, muchachos, discúlpenme ahí, pero uno monta las matrices al revés. Es decir, si voy de B1 para B2, entonces pongo B2 y la aumento a B1. Y ahora sí nos daría esta matriz de acá. Entonces hagamos algo. Bueno, yo solo tengo acá, entonces yo dejo de compartir acá y volvemos por aquí. Y muchas gracias al compañero que hizo la anotación. Entonces vengan. Compartir. Ahora sí volvemos. Y ahora ese resultado sí coincidiría pues con este que hacemos acá. 11 menos 1, 1. Volvemos acá. Entonces aquí cambiemos eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Íbamos en eso, que la matriz de cambio de base de B1 a B2 son los vectores de la base de B1, es decir, V1, V2 y V3 en términos de la base 2. Entonces, para hacer eso, en lugar de esto como está aquí, es al contrario. Si voy de B1 para B2, entonces monto a B2 y al otro lado B1, aplico operaciones elementales y ahí sí obtenemos eso. Acá el error fue que monté las cosas estas en orden contrario. Entonces, esta va a ir para el otro. Y eso para esta parte. Listo. Sí, eso fue la cosa. Y ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente.
que ya aquí lo que nos va a quedar al otro lado es diferente. Eso sí es lo que nos va a cambiar. Entonces por acá, luego de aplicar operaciones elementales, a la izquierda tenemos que la identidad y al otro lado nos queda 11 menos 1, 1, 0, 0, 1, 7, menos 2 y 2. Listo. Es 11, 0, 7, menos 1, 0, menos 2, 1, 1, 2. Ahora sí, entonces la matriz de cambio de base de B1 a B2 va a ser esta señora. Y listo. Entonces, si en algún momento están en el parcial y se les olvida cómo, que cuál monto primero, cuál monto después, recurran a la definición. Y es que si yo voy de B1 a B2, entonces los vectores de B1 en términos de B2. O vean que una forma gráfica de verlo es que si yo voy de B1 a B2, entonces aquí aparece primero B2, es la que monto primero acá, y B1 la monto al otro lado. Listo. Entonces ahora sí, ya tenemos la matriz de cambio de base de B1 para B2. Y ahora pasemos a este pues ejercicio número 3. Y este ejercicio nos dice de la siguiente manera. Si yo tengo una base beta y esa base beta tiene dos vectores, específicamente pues los polinomios de grado máximo 1, los polinomios 1 menos x y 1 más x, y ya sé que esos son una base, y tengo otro polinomio q que pertenece también a los polinomios de grado a lo sumo 1, tales que, vean yo que conozco ahora, yo conozco el vector coordenado de q en términos de la base beta. Es decir, que si yo multiplico un medio por 1 menos x y multiplico menos un tercio por 1 más x, voy a obtener ¿a quién? Al vector q. Porque vean que a mí no me están dando el vector q, me están dando el coordenado respecto a la base beta. Pero con esa información yo fácilmente puedo hallar a q, pues al vector q normal. Y además nos dicen, si yo tengo una matriz de cambio de base que va de la base beta a una base E, encuentre los elementos que forman a la base E. No tengo más información, solo esta matriz de cambio de base y me piden hallar los elementos que forman a la base E. Y escriba el vector coordenado de Q respecto a esa base E utilizando el resultado anterior. Entonces entendamos el problema. Tenemos una base beta que yo la conozco y tenemos una base E desconocida y conozco la matriz de cambio de base de la base B a la base E y me piden hallar la base E. Y bueno, ¿qué estrategia vamos a usar en este ejercicio? Entonces hagamos lo siguiente. Y es que resulta, bueno, primero que todo vamos a tomar la base B, esta base beta, y vamos a darle nombre pues a los polinomios. Vamos a escribir por acá. Eso. Y vamos a llamar al primero un P1 y al otro P2. Simplemente así. Entonces va a ser P1 de X y P2. Y listo. Esa va a ser la base beta y P1 va a ser este vector 1 menos X y P2 va a ser el vector 1 más X. Y bueno, ¿qué información podemos sacar de aquí? Resulta que la matriz de cambio de base que va de beta a la base E, yo la puedo escribir como, por definición, va a ser que los vectores de la base beta en términos de la base
E. Es decir, que esto va a ser, ¿quiénes son los polinomios de beta? P1 y P2. Entonces va a ser el polinomio P1 escrito como vector coordenado en términos de ¿quién? De E. Y lo mismo va a ocurrir para P2. Y resulta que pues yo ya esa matriz de cambio de base es la que conozco. Esto va a ser igual a esta parte de acá. Solo estamos reescribiendo la información que ya conocemos. ¿Y ahora qué pasa? A mí me interesa conocer la base E. Vamos a escribirla aquí de manera simbólica, aunque no conozcamos ningún valor. Y yo ya sé que una base para P1 tiene dos elementos. ¿Por qué? Porque la dimensión de P1 es 1 más 1, sería igual 2. Y ya la base beta tiene dos vectores también, entonces la base E va a tener dos polinomios. Y esos polinomios vamos a llamarlos R1 de X y R2 de X. Que esto es lo que yo estoy hallando, es lo que yo estoy buscando. Y entonces, otra forma u otra cosa que a mí me interesaría saber, bueno, como yo ya conozco la matriz de cambio de base de beta a E, yo también podría interesarme o puedo tener la matriz de E hacia beta, la matriz de cambio de base. ¿Y qué pasa? Que esto va a ser igual a, entonces la matriz de cambio de base de E a beta van a ser que los elementos de la base E, es decir, R1 y R2, en términos de quién? De la base beta. Aquí simplemente estoy aplicando la definición de matriz de cambio de base. Entonces, R1 de X en términos de la base beta y lo mismo para R2. Por aquí para R2 y ya cerramos la matriz. Ahora sí, ¿qué pasa? Que yo no conozco a R1 y no conozco a R2. Pero, ¿cómo es que hallamos esto? Si yo conozco la matriz que va de beta hacia E y yo le hallo la inversa, ¿qué pasa? Voy a hallar a la matriz que va de E hacia beta. Esto parece un trabalenguas, pero analicémoslo bien. Vean lo que hemos escrito. La base beta tiene polinomios P1 y P2. Y la matriz de cambio de base de beta a la base E es escribir los polinomios de beta como vectores coordenados en términos de la base E. Es esto, P1 en términos de E y P2 en términos de E. Y esa matriz yo la conozco, que fue la que me dieron en el enunciado. Y luego la base E, que es la que yo quiero encontrar, ¿cómo la puedo escribir? Bueno, simplemente voy a decir que es un polinomio R1 y un polinomio R2. Y bueno, yo también me interesa, aquí lo que podemos deducir es que también, bueno, si yo tengo la matriz de cambio de base que va de E hacia beta, eso va a hacer que, bueno, tener los polinomios de E en términos de la base beta. Es esto que escribimos acá. ¿Y yo cómo puedo hallar esto? Si yo ya conozco la matriz de cambio de base que va desde la matriz B, desde la base beta, perdón, hasta la matriz E, y yo le hallo la inversa, yo hallo la matriz de cambio de base que va de E hacia beta. Ya teniendo eso, ¿qué me interesa? Bueno, yo si ya tengo la matriz de cambio de base que me involucra R, yo voy a tener aquí los vectores coordenados. ¿Y para qué me sirven los vectores coordenados? Que yo armo una combinación lineal con los elementos de beta y de ahí hallo los valores de R1 y de R2, que es lo que me están pidiendo encontrar. ¿Sí ven? ¿Cómo aquí podemos usar esa simple definición para encontrar una base que no conocemos, conociendo la otra base y conociendo la matriz de cambio de base? Aquí la estrategia entonces va a ser que hallo
o bueno, vamos a hallar esta matriz inversa. Listo. Vamos a hallar esto. Entonces, la inversa de la matriz de transición de beta hacia E va a ser igual a la inversa de esta matriz que a mí me dieron. Esto de por acá y la inversa. Entonces, aquí tenemos muchas formas de hallar la matriz inversa. Podría ser aplicar simplemente operaciones elementales, o hay una fórmula que nos dice que es 1 sobre el determinante por, y creo que uno como que cambiaba los elementos. Eso era B, C, D. ¿Alguien tiene esa fórmula por ahí a la mano? Pues para solo dejarla anotada, porque voy a poner aquí pues directamente el resultado. Ya ustedes la inversa la hayan como quieran, usando esa fórmula o simplemente poniendo esta matriz, aumentándola la identidad, aplicando operaciones elementales hasta que queda la identidad y lo que queda al otro lado es la inversa. Ven que también tienen que repasar esa temita de hallar matrices inversas. La matriz inversa aquí nos va a resultar en lo siguiente. Va a ser un quinto, 3/5 menos un quinto y 2/5 por acá, ¿listo? Un quinto, 3/5 menos un quinto y 2/5. Ahora sí, entonces recordemos que la inversa, eso era igual a ¿quién? A esta matriz de acá. Aquí ya lo obtuvimos, es esto. Yo lo pongo yo mismo colorcito. Y ahora sí, volvamos a quién era la matriz de cambio de base de E hacia beta. O sea, esto de acá. Ven aquí, es esto. Y es igual a esta matriz que encontramos. Y bueno, yo, ¿qué puedo hacer en esto? Resulta que aquí, esto lo podemos escribir así. Esto de acá corresponde a esta columna. Lo de siempre. Y esta de acá pertenece a esta columna. Por lo que yo puedo decir, pues cuando dos matrices son iguales, cuando sus elementos son iguales, y acá R1 en términos de beta es una columna y R2 en términos de beta es la otra columna. Entonces yo aquí puedo simplemente escribir lo siguiente y es, queda bueno, el vector coordenado en términos de beta de R1 es igual a ¿quién? A ese vector de ahí, un quinto menos un quinto. Listo. Eso es lo que podemos concluir de ahí. Y bueno, ¿qué significaba tener un vector coordenado? Un vector coordenado son los escalares que permiten la combinación lineal del vector este en términos de la base que nos indican. Es decir, que esto es equivalente a que yo, el vector R1, lo puedo escribir como que, como un quinto de quién. Si está en términos de beta, entonces va a ser un quinto de. Beta es el primer polinomio P1 y el otro es P2. Entonces va a ser un quinto del polinomio P1 más, bueno, es menos un quinto de P2. ¿Listo? Y ahora solo me queda pues operar eso. Esto nos queda de la siguiente manera, un quinto de P1
y P1 es, si no estoy mal, 1 menos X. Sí, vean. P1 es 1 menos X y P2 es 1 más X. 1 menos X menos 1/5 de 1 más X. Listo. Entonces uno aquí puede, vamos a desglosar esto. Entonces nos queda aquí 1/5 por 1, eso da 1/5. Y luego 1/5 por menos X es menos X sobre 5. O bueno, menos 1/5 de X. Y sigue, menos 1/5 por 1 es ¿qué? Menos 1/5. Y luego, menos 1/5 por X es menos 1/5 X. Entonces aquí vamos a seguir. Entonces por acá, a ver si no estoy mal, sí, este 1/5 se simplifica con este menos 1/5 y luego por aquí, menos 1/5 de X, menos 1/5 de X, en la calculadora, yo la hago por acá, menos 1/5, menos 1/5. Eso da menos 2/5. No sé por qué saqué calculadora para eso. Dios mío, pero bueno. Entonces es igual a ¿qué? Menos 2/5 de X. Y así queda. Ya no hay nada que hacer. Entonces vean que a la final yo ya sé que R1 es igual a menos 2/5 de X. Es ese polinomio. Y ahora lo mismo va a ocurrir con R2. Entonces, yo sé que el vector coordenado de R2 en términos de la base beta va a ser igual a este vector de acá, 3/5, 2/5. Eso es equivalente entonces a que R2 de X sea igual a 3/5 multiplicados por P1X y a eso se le suma 2/5 de P2X. Listo. Y ahora sí, vamos a reemplazar. P1 es 1 menos X más 2/5 de P2 y P2 es 1 más X. Bueno, seguimos por acá. Les queda 3/5 por 1, eso da 3/5. Y luego 3/5 por menos X, eso da menos 3/5 de X. Por acá sí, menos 3/5 de X. Y luego por acá sigue 2/5 por 1, eso da 2/5. Entonces más 2/5. Y 2/5 por X, eso da más 2/5 de X. Y ahora sí, a ver cómo simplificamos esto. Tenemos 3/5 más 2/5. Entonces, el denominador es igual, se suma arriba. 3 más 2, 5. Dividido 5, eso da 1. Sí. Y luego, por acá, menos 3/5 más 2/5. Entonces, menos 3 más 2, eso da menos 1. Dividido 5. Entonces, menos 1/5 de X. Y ya pues esa queda como la versión definitiva, ¿listo? Entonces ahora sí, terminamos el ejercicio. Entonces, por tanto, la base E, esta de por acá, vamos a escribir así. Entonces, la base E igual a R1 y a R2 es igual a,
Entonces R1 resultó ser el vector, el polinomio, menos 2/5. Y luego el vector R2 es el polinomio 1 menos 1/5 de x. Listo. Y hasta aquí nos llega el ejercicio. Cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Repetimos alguna parte? Bueno, yo por aquí veo que el micrófono de Yanni dice activo, pero no sé, no escuché. Yanni, por favor, me escribes por el chat. O alguien que me hable. Ah, ok. De pronto es mi internet, no sé. ¿Qué tal los demás? Listo. Entonces, el enunciado del ejercicio, esto nos decía. Ah, bueno, entonces ya tenemos la base E y vean que ahora nos piden escribir el vector coordenado de Q respecto a la base E. Bueno, creo que eso sí nos falta. Entonces, a ver, yo me copio esto de una vez para que nos lo llevemos. Entonces, escribir el vector coordenado de Q en términos de la base E. Entonces, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Escribir el polinomio Q de X en términos de la base E. Y bueno, recordemos entonces que es un vector coordenado. Es un vector con los escalares que permiten la combinación lineal. ¿Para qué? Para encontrar sí, los escalares que permiten la combinación lineal respecto a la base E. Entonces, ¿qué pasa? Una de las opciones que yo tendría aquí sería decir, bueno, si yo quiero encontrar los escalares que permiten la combinación lineal para obtener a Q con los vectores de la base E, entonces yo decir, bueno, entonces A y B van a ser números reales, tales que yo a Q lo puedo escribir como A por el primer elemento de la base E, o sea, R1 de X, más B por R2 de X. Esa va a ser una opción. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a encontrar el valor de A y el valor de B que me permitan la combinación lineal y ese va a ser el vector coordenado. Pero resulta que hay una propiedad, que esa es la propiedad que vamos a usar aquí. Y es que sabemos que esto lo podemos escribir como la matriz de cambio de base que va desde, entonces vamos a ver por acá cómo es la cuestión. ¿Qué así? A ver. A ver, esto está en pantalla completa. Ok. Mm, ahora sí.
coordenada. Ay, no puede ser que se haya cerrado. Aquí está. Ahora sí, entonces recordemos esta propiedad de por acá. Yo me la llevo. Entonces vean lo que nos dicen por acá. Que si yo tengo una matriz de cambio de base de B a C y lo multiplico por el vector coordenado en términos de B, yo puedo obtener el vector coordenado en términos de C. Y en este caso entonces, eso nos quedaría, pues en el ejercicio que tenemos, lo que yo quiero obtener, bueno, yo quiero obtener el vector coordenado en términos de la base E. Y yo ya conozco el vector coordenado en términos de beta, que es igual que nos dieron en el enunciado, ¿verdad? Este por acá. Entonces yo, si eso lo multiplico por la matriz de cambio de base, que va de beta hacia E, ahí pues lo podría obtener. Y lo que yo les decía que si uno lo quería ver, ocurría como una simplificación, que es como si esta beta se fuera con esta y nos queda en términos de base E. Pero eso no es que ocurra, muchachos, es simplemente una regla visual para uno recordar la fórmula, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto de acá es la matriz de cambio de base de beta hacia E, es decir, esta que nos dieron en el enunciado va a ser igual a esto y ese vector también nos lo dieron. Listo. Les va a ser simplemente multiplicar esas dos cosas. Bueno, entonces esto va a ser igual. Recordemos la multiplicación de matrices. ¿Eso qué queda? Queda 2 por 1/2. Vamos a hacerlo aquí rapidito. 2 por 1/2 menos 3. O sea, 2 por 1/2 menos 3 por menos 1/3. Entonces, eso aquí que pasa, 2 por 1, 2, dividido 2 nos da 1. Y luego, menos por menos da más. Entonces, 3 dividido 3 nos da 1 y 1 más 1, eso es igual a 2. Entonces, aquí nos queda 2. Y luego la que sigue, eso queda 1 por 1/2 menos 1. Ahora sí es más 1. 1 por 1/2 más 1 por menos 1/3. Entonces por aquí nos queda 1/2 menos 1/3. Y ahora sí, pongo eso por acá en la calculadora. 1/2 menos 1/3. Eso da 1/6. O sea que eso aquí queda 1/6. Listo. Y ahora sí, ahí obtuvimos, vean que cuando uno conoce un vector coordenado en términos de una base y la matriz de cambio de base de esa base a la otra, yo puedo hallar el vector coordenado en términos de la otra base. Pues suena así como trabalenguas, pero este es el resumen, ¿listo? Entonces ahora sí podríamos decir que terminamos el ejercicio. Entonces cuéntenme alguna duda sobre esto.
No, está claro. Listo. Entonces, otra cosa por acá. Si les interesa encontrar a Q, porque vean que el polinomio Q nunca nos lo dan. Pero pues yo ya, como sé o conozco el vector coordenado, yo puedo decir, ah, no. En términos de la base E, entonces yo puedo decir que es 2 por R1 de X más un sexto de R2. O también, yo puedo decir que Q es igual a un medio, porque ese es el vector coordenado en términos de beta. Entonces es un medio de P1 y menos un tercio de P2. Y ambos tienen que resultar en lo mismo, pues sea que lo hayan de una forma o de la otra, sí o sí, eso les tiene que dar el mismo polinomio, pues porque es el mismo Q. Listo. Entonces, yo no traigo más ejercicios para este tema, pues porque todos los que encontré eran lo mismo. O hallar un vector coordenado, o hallar una matriz de cambio de base, o encontrar algo que no estuviera en el ejercicio. Entonces, no sé, cuéntenme si alguno trae algún ejercicio, tienen alguna duda, o ya dejamos el ejercicio hasta acá. El encuentro, digo. Listo, Yanidis, esa es la idea. Que estos ejercicios les sirvan. ¿Qué tal los demás? Aquí está bien. Listo, entonces por favor recuerden llenar la valoración del encuentro y ya nos vemos el próximo lunes con el tema que sigue. Y el tema que sigue es bases Sería lunes ortonormales. de Pascua, no lunes santo. O vamos a hacer asesoría del lunes santo. Pues Porque el parcial es el viernes de Pascua, pues esa semana de Pascua son los parciales. bueno, entonces yo no tengo ningún problema en darles el encuentro. Así como hoy que supuestamente es festivo, si hay por ejemplo 5 personas, si por ahí con 5 personas creo que me permiten reunirme. Entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Mil gracias.